Cordial saludo, un saludo especial para nuestra tutora María Street y el cuerpo de docentes, en esta ocasión el grupo número 430 del área de Psicología Social, integrado por la compañera Aracelis, Carlos y Jimena. Vamos a realizar un panel de discusión donde abordaremos pues diferentes aspectos de la psicología social. Damos inicio con la primera lectura, que es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología. Bueno, compañero Carlos, cuéntanos qué implicaciones tuvo el capitalismo en el planteamiento de teorías y reflexiones, pues respecto a los fenómenos sociales. Bueno, un saludo especial a la tutora y a mis compañeras. Sí, el capitalismo ha influido profundamente en la formación de teorías y reflexiones tanto en la psicología social como en otras áreas, transformando significativamente las relaciones y pues las dinámicas sociales. El capitalismo trajo algo muy fuerte que fue el fenómeno del crecimiento económico y la industrialización. Esto pues significó hacer una nueva interpretación de las realidades sociales, donde la psicología social tenía mucho que decir, teniendo en cuenta también que el positivismo y el empirismo pues dominaban en ese momento las ciencias clásicas. Eh, También es bueno saber que el capitalismo planteó lo siguiente, estos desafíos adicionales, como podían ser el conflicto de clases, el individualismo exagerado y el consumismo. Entonces, estos aspectos que acabo de nombrar, pues exigieron que la psicología social se enfocara en el individuo, pero también se enfocara en las estructuras socioeconómicas que afectaban el comportamiento. Entonces, esa creciente diferenciación social que creó el capitalismo se expandió y eso influyó en nuevos enfoques que analizaran la influencia del poder económico, por ejemplo, en la conducta de las personas y en su cognición, así como en la construcción de la identidad de las personas y la subjetividad, inclusive hasta la perspectiva social. Entonces surgieron críticas que, por ejemplo, que cuestionaban cómo las estructuras capitalistas perpetuaban la desigualdad, ¿sí? Y cómo afectaban la condición de identidad de las propias personas. Eso dio como resultado movimientos alternativos, como por ejemplo la psicología comunitaria. Ok, compañero Carlos. Bueno, importante lo que acabas de destacar de las diferentes posturas alternativas frente a la psicología. Cuéntanos, digamos, qué otros detalles nos puedes añadir, pues, de este aspecto. Claro, sí, el tema de los movimientos alternativos es importante. Acabo de mencionar la psicología comunitaria, pero también hay que tener algo muy en cuenta y es que las teorías clásicas pues influían mucho el pensamiento en ese tiempo, como dije anteriormente, el positivismo y el empirismo. Y eso pues dio una tendencia universalista. Ellos eran los únicos que podían definir el comportamiento social. Entonces se necesitaba que otros enfoques alternativos interpretaran esa realidad social. Entonces, eh, ¿cómo lo incluyeron? Por ejemplo, el paradigma de la complejidad. En este paradigma pudieron abordar las realidades de otras perspectivas y podían, por ejemplo, mirar la opresión de las personas, la resistencia, las luchas sociales, aún los movimientos de izquierda y liberales. Entonces, todos esos factores particulares, pues, son esos factores que influenciaron el pensamiento alternativo en ese momento. Además, hay que decir lo siguiente, y es que en el contexto latinoamericano, figuras como Ignacio Martín Baró enfatizó la necesidad pues, de la psicología social que no solo sea académica, sino que también tenga un compromiso social y político en las realidades pues, locales. Sí, como solo se enfocaba en lo científico, el empirismo y el racionalismo, perdía de vista las realidades de las personas en su día a día. Entonces, estas posturas alternativas planteaban el análisis de contextualizar
y de comprender esa realidad y no solo basarse en teorías científicas. Eso pues es vital porque en Latinoamérica, donde existen las desigualdades, los conflictos sociales, pues requiere una intervención mucho más allá de estas posturas clásicas. Perfecto, compañero. Ya que has tocado el tema de la- latinoamericano, quisiera saber y me gustaría que nos dieras su reflexión del papel del profesional en el contexto colombiano. Claro, es muy importante pues al hablar de estos temas contextualizar nuestra realidad colombiana. Pues Martín Baró, como lo decía anteriormente, nos dejó unas reflexiones bien importantes acerca de la transformación social. Colombia, pues no somos ajenos a entender lo que hoy en día pasa, como las desigualdades estructurales, el conflicto armado, los problemas socioeconómicos persistentes. Inclusive podemos hablar de la injusticia social, del liderazgo político deficiente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como psicólogos en formación y los que ya la practican? Producir acciones concretas, que no solo se reduzcan a teorías, sino también a una práctica verdaderamente transformadora con diseños e implementaciones de estrategias de buena intervención que de verdad lleven alivio a a las comunidades que tanto lo necesitan. Y ojalá pues podamos también participar en la formación de políticas públicas y programas de intervención en las diferentes comunidades. O sea, es decir, debemos nosotros ser puentes para mejorar las condiciones psicológicas y emocionales de las comunidades. Y algo final que quiero agregar es el reto adicional de nosotros como psicólogos es superar la tendencia a adoptar teorías foráneas, extranjeras, y más bien enfocarnos en mirar nuestras realidades y producir nuestras propias reflexiones y análisis para solucionar precisamente lo que en el contexto local vivimos. Es decir, promover una psicología social transdimensional. Perfecto, compañero Carlos. Gracias por su intervención. Vamos con la segunda lectura, que es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Sí, Acá hará una compañeros, intervención buenas. la compañera Aracelis. Sí, compañeras, mucho gusto. Mi nombre es Arcelis Mercedes Matos Rodríguez. En este caso, voy a hablar sobre la reflexión 2 de la página 68, de 63 a la 68, dando como reflexión o concepto propio de la hija de la crisis, la cual significaba las secuelas o consecuencias que esta crisis de guerras y problemas sociales venían desde los países como Europa y Estados Unidos. De externos de Norteamérica o países tercermundistas. Debido a este suceso, muchos de los sociólogos como Maritza Montero de Venezuela y López y Serrano en Puerto Rico, Martín Baro en El Salvador y Silvia Lane en Brasil, muchos de ellos trataron de desligar este concepto de nuestros países, las cuales ellos buscaban tener su propia teoría, una teoría basada en su propio paradigma, la cual los países del primer mundo europeos tenían mayor ventaja con los países de Latinoamérica, debido a que muchos de nosotros en Latinoamérica queríamos tener una postura cualitativa, en cambio las de Norteamérica iban más a lo científico, a lo cualitativo, como acá podemos ver la diferencia entre ellos. ¿Cuál era el propósito de Marixa y de los demás como Martín Baro? ¿La puedes pasar, por favor? Como reflexión de esto, ellos buscaban que cada uno de nosotros tuviéramos un propio paradigma, una propia manera de hacer nuestra investigación, no basándonos en esa crisis o en esos modelos, porque cabe destacar que fueron muy diferentes. Como se ve en la lectura, decía que porque había tanta diferencia, decía que porque a veces no hubo guerras en nuestro país, guerras mundiales, porque tal vez nosotros no tenemos la misma vida económica. Habían también ejemplos de que muchos de nosotros no enviamos a nuestros familiares a guerras masivas, a tirar bombas, a estos genocidios. Entonces daban el ejemplo de que por qué nuestros países
son afectados con estas guerras de otros países. Entonces, nosotros somos muy, ¿cómo se dice? Muy discriminados de psicólogos externos porque dicen que nuestra manera de investigación no es igual a la de ellos, como en Rusia, como en Europa, sino que son diferentes. Y son diferentes porque, claro, hablamos de diferentes contextos. Entonces, ¿qué buscaban los psicólogos o sociólogos como Martín Baro? Que nosotros tuviéramos una manera cualitativa basada en la experiencia, en la reflexión, en el tacto, en, ¿cómo le digo? En las entrevistas. Esta era como la propuesta que hacían estos autores, que mirar la realidad social, más no en un libro, más no en otros sucesos, sino en el contexto propio colombiano o países latinoamericanos. ¿Puedes pasarlo, por favor? Listo, compañera. ¿De qué manera tú crees que puedes contribuir con estos problemas de conocimiento de paradigma? Como decía anteriormente, Maritza buscaba tener su propia crítica a través de los 68 textos que tuvo en Venezuela. Martín Barrio en El Salvador también creó muchos libros y ejemplo este es de él, donde explicaba cómo nosotros podemos despejarnos o abrirnos los ojos ante nuestra realidad y con nuestro propio método, porque claro que los métodos de otros países o de otros años atrás no van a ser los mismos métodos de investigación que hoy en día nuestra generación utiliza. Entonces, esto era como la reflexión que quiere decir, cómo podemos contribuir a este tipo de problemas. Pues primero investigando bien por qué y para qué, y de una manera moderna para poder solucionarlo, para poder dar una solución posible a esto que sucede actualmente. Listo, compañera. ¿Cómo podemos mejorar esta falencia que se denomina la hija de la crisis? Eh, Creo que bajo la redundancia, la búsqueda, la investigación. Pues muchas veces nosotros buscamos qué es un paradigma basado en lecturas externas. Muchas veces buscamos problemas de hace 30 años atrás. Muchas veces decimos, no, es que esto pasa por culpa de tal país y le echamos la culpa a los demás y a los demás y no miramos como el presente, a lo que está incluso en nuestros ojos, ¿sí? ¿Cómo soltar esta hija de la crisis? Es mirar porque el problema desde el interno, más no de países exteriores. Esta falencia venía porque muchos de los psicólogos o sociólogos se copiaban en investigaciones realizadas de otros países, y nosotros como colombianos, como psicólogos, debemos buscar esos recursos, esas herramientas desde nuestra investigación, desde nuestros semilleros, desde nuestro contexto, desde nuestras entrevistas, desde nuestras investigaciones de cualidades. Entonces, esto era como de desatarnos de esa hija de la crisis, pues innovándonos en todo lo posible que hubiera. Esa es mi reflexión sobre el tema de la hija de la crisis, qué se refería con esto. Eh, Ellos buscaban, los psicólogos, volvemos y decimos, ellos buscaban que este paradigma fuera algo nuevo y de hecho cada año se va mejorando y se va buscando y no dejar de este proceso porque muchas de estas personas tal vez ellas están muertas o casi, y ese es el trabajo que debemos hacer nosotros como futuros psicólogos para dejar que las crisis de otros países nos afecten a nosotros. Ok, gracias, compañera, por la intervención. Vamos con la compañera María Jimena Peña, con la lectura número 3, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Hola, muchas gracias. Bueno, compañera, tú como colombiana, como ciudadana de tu contexto social y contexto personal, ¿cómo puedes ver identificada la evolución que ha tenido la psicología social en nuestro país? Bueno, gracias, Dana. Se ha visto pues bastante, más que todo en la problemática social, como un ejemplo, la salud mental y la depresión.
Pues los investigadores han hecho lo posible para comprender los movimientos. Una experiencia personal, pues, digamos mía, es que digamos nosotros a nivel académico de nuestra universidad, los que estamos estudiando, los trabajos realizados por nosotros constantemente siempre nos llevan a que hagamos una reflexión de que podamos hacer ante una comunidad, eh, ante un sujeto, y así de esta manera podemos comprender las ideas principales y cómo se manejan o cómo se realizan y según sus creencias. Y tiene así poco a poco contribuir la intervención oportuna para cada persona. Listo, compañera. Ahora, pues teniendo en cuenta estas problemáticas sociales que estamos atravesando actualmente los colombianos y cómo ha desmejorado o cómo se ha visto afectada nuestra salud mental, ¿cómo crees que esta problemática podemos Bueno, identificarla? Bueno, ¿cómo puede esta problemática contribuir como futura psicóloga social? bueno, yo pensaría que más que todo son la realidad. Yo creo que en nuestro país, en Colombia, podemos evaluar estas técnicas que se pueden establecer para contribuir en contextos actuales que están transcurriendo. Asimismo, encontré algo nuevo para, pues, digamos, más adelante pueden venir más, y de esta manera se trata la transformación que se deben de tener estas ideas, así como lo dice la lectura. El psicólogo no se puede estancar en una sola parte, sino que tenemos que también transformarnos y dependiendo de las problemáticas sociales que han ocurrido. También diría yo que se va transcurriendo dependiendo de la cotidianidad del individuo a nivel social o también a nivel emocional, relacionado también con las herramientas actuales. Más que todo, está enfocado a las problemáticas del territorio y a compartir los conocimientos que se adquieren ante estos fenómenos nuevos. Me parece que esta lectura hizo también comprender mucho el papel del psicólogo social y de cómo contribuye a la importancia en nuestro país y también a nivel mundial. Ok, compañera. Ya por último, para terminar con las lecturas, de la lectura, ¿qué concepto te pareció importante que tú Bueno, puedas como resaltar? bueno, fueron varios los que me parecieron muy importantes, pero uno de ellos fueron la realidad social, qué es lo que rodea al individuo, de sus relaciones sociales, económicas y entre otras. También me pareció importante fue la transformación, que significa el cambio significativo para mejorar constantemente, pero hacia la realidad actual de nuestra sociedad. La otra que me parece importante es el significado de la psicología social. Es muy importante porque el psicólogo social realiza un contexto y en este nosotros eh, reaccionamos. Me pareció también demasiado importante el significado total de la psicología social, ya que es importante para que un psicólogo pueda realizar este contexto. Es el que interviene en la transformación de la calidad de la salud mental de algunas comunidades. Más que todo se preocupa a nivel social. Y la última metodología son las técnicas para la evaluación o investigación de un procedimiento, que es algo normalmente que se realiza y constantemente, ya que, pues, como te decía, en la sociedad vale estar bien con todos ellos. Compañera, gracias por tu intervención. Gracias. Bueno, ahora voy con una síntesis de las tres lecturas realizadas. Por ejemplo, de la primera lectura, podría resaltar la propuesta de Martín Barro. Él representa un tipo de cambio de paradigmas frente pues a la psicología social, que era el tema que estábamos tratando, donde este se orienta hacia una praxis científica crítica y esta pues está comprometida con la justicia social y donde vemos que esta pues se transforma con las realidades sociales.
Pues ya referente a la segunda lectura, les podría decir que pues esta lectura me pareció muy interesante, porque esta lectura desafía la visión tradicional de lo que es la ciencia y la psicología. ¿A qué se refiere eso? Pues que esto implica considerar un contexto, ya sea social o político, donde nos invita a ser críticos, a ser reflexivos en la investigación, a averiguar, a investigar, a indagar, lo cual pues nos lleva a la justicia social y a una liberación. Bueno, referente a la lectura número 3, sabemos que el psicólogo tiene un papel clave, un papel muy importante, pues, en la construcción de nuestra sociedad. Este papel hace que, pues, nuestra sociedad sea un poco más justa y podamos, pues, mediante la promoción del psicólogo, podamos promover la salud mental y la precaución del ciudadano. Es decir, que la profesión del psicólogo nos lleve a tratar a otras personas, a indagar qué les sucede y frente a esto les podamos hallar la solución pues a la dificultad que nos presenta. Eso sería todo y muchas gracias. Gracias a los compañeros por estar en este panel. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, Dana. Gracias, compañeros. No sé si cerramos, queda 4 minutos de